El mexicano William El Camarón Cepeda es uno de los prospectos más interesantes que tiene México en este momento. William El Camarón Cepeda está por alcanzar la grandeza, si no es en este 2024, lo será en el 2025. El orgullo de San Mateo Atenco, México, se convertirá en campeón mundial. Simplemente es cuestión de tiempo. Tiene 28 años y está invicto. Tiene 30 peleas ganadas, 26 de ellas por nocaut. Cabe señalar también, tiene a uno de los mejores entrenadores del mundo, Jay Panda Nayar, quien también es el entrenador de Subriel Matías. El Panda ha manifestado en varias ocasiones que quiere a Vaquero Navarrete para que pelee contra su discípulo El Camarón Cepeda. Pero honestamente dudo mucho que el Vaquero se arriesgue a perder contra el Camarón Cepeda. Los pesos ligeros no le sentaron nada bien al Vaquero Navarrete. Ante Berinchik no convenció e inclusive decepcionó a gran parte de su fanaticada. Vaquero Navarrete necesita recuperar fans y la pelea contra Oscar Valdez es la indicada para recuperar fans. Así que Vaquero será otro más que correrá del Camarón Cepeda. Vaquero no le gana al Camarón, lo mejor para Vaquero es enfrentar a Oscar Valdez y retirarse con mucho dinero. La gloria ya no es para Vaquero, se ha civilizado. Por el contrario, William El Camarón Cepeda es todo un animal y está listo para enfrentar a los mejores. Al Camarón le urge un cinturón y se lo tendrá que arrebatar ya sea a Gervonta Davis, Shakur Stevenson o a Vasil Lomachenko. No hay más, mi querida audiencia. Vasil Lomachenko es el campeón del mundo de los pesos ligeros por parte de la IBF. Shakur Stevenson tiene el campeonato mundial ligero WBC y Gervonta Davis, el estrangulador de Baltimore, tiene el de la WBA. Y según su BoxRec podemos ver que el Camarón Cepeda se encuentra en el lugar número 4, soplándole la nuca a estos tres correlones. Hay que señalar que Vasil Lomachenko es la pelea mandatoria para el Camarón Cepeda. Vasil Lomachenko ha hecho caso omiso a esta obligación. El Lomachenko está obligado a defender su título ante el Camarón Cepeda. ¿Y por qué esto no ha pasado? En las redes sociales se habla de una pelea entre Vasil Lomachenko y Gervonta Davis para enero del 2025, lo que dejaría fuera de la ecuación a William El Camarón Cepeda por este año. Shakur Stevenson va a pelear contra un bulto alemán, Artem Harutyunyan. Están a unos días de pelean el 6 de julio, una pelea que la va a ganar Shakur Stevenson. Pelea fácil para el Shakur, siendo honestos, escogió muy bien a su rival. Si la pelea entre Gervonta Davis y Lomachenko se cae, muy probablemente tendremos a Lomachenko contra Camarón Cepeda. Y a Lomachenko le preguntaron sobre una posible pelea contra el Camarón Cepeda y lo único que dijo es que quiere pelear solamente contra campeones. O sea, dio a entender que el Camarón Cepeda aún no está a su nivel. Lomachenko no debería de evitar su defensa mandatoria. Se ve muy mal un boxeador cuando no pelea contra quien debe de pelear. Sea miedo o sea estrategia, está evadiendo su responsabilidad profesional. Sin embargo, en otro lado de la ecuación está Oscar de la Hoya, el representante de Camarón Cepeda, quien ha estado trabajando arduamente en las negociaciones para una pelea entre Shakur Stevenson y el Camarón Cepeda. De darse el pleito sería en diciembre, por lo que hemos podido investigar. Giovanni Cabrera es el único obstáculo para el Camarón Cepeda antes de pelear por algo grande, antes de una pelea por el título. Las condiciones se han puesto caprichosas para el Camarón, quien ni se inmuta, no le preocupa, él sabe que su tiempo llegará en el momento que Dios decida. Eso es muy admirable. El Lomachenko tiene 36 años, pero está lejos de estar acabado, especialmente después de que le puso una reverenda paliza al inflado de George Kambosos el pasado 12 de mayo en Australia, en la casa de Kambosos. Lomachenko lo eliminó a domicilio y Camarón Cepeda también ha cumplido, demolió a Maxi Hughes por nocaut técnico en el round 4 el 16 de marzo de este año, ¿se acuerdan? Y el trato era muy claro, el trato era que de este cuadrangular saldría una pelea por el título entre los ganadores. Lomachenko y el Camarón fueron los ganadores del cuadrangular y la verdad todos esperábamos ver al Camarón contra Lomachenko y en vez de eso nos traen Camarón contra Giovanni Cabrera para el 6 de julio.
y en vez de eso lo ponen a pelear contra Giovanni Cabrera, quien es un buen boxeador pero no es una superestrella. Es un gran boxeador con una super quijada de burro, aguanta mucho castigo, eso sí. El Pitbull Cruz no pudo noquear a Giovanni Cabrera por más que le sacudió la maceta, nomás no lo pudo noquear. Yo siempre he dicho que el Camarón pega más duro que el Pitbull Cruz y en esta pelea es donde tiene que demostrarlo. Camarón tiene que noquear a Giovanni Cabrera y sacar el asesino que lleva adentro. Tiene que noquearlo, porque lo único que se necesita para vencer a los tres gigantes, a Shakur Stevenson, a Gervonta Davis y a Lomachenko, es tener quijada de burro, pegada de martillo y una presión constante, una presión endiablada como el Camarón a la diabla. El Camarón Cepeda tiene estas tres cosas. El estilo mexicano puro del Camarón Cepeda pondría en serio peligro a cualquiera de estos tres boxeadores. El entrenador del Camarón tiene mucho que ver. El J. Panda Nayar ha hecho un excelente trabajo y debería de ser nombrado como el entrenador del año. El Panda es mucho mejor entrenador que Eddie Reynoso a mi gusto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién es mejor entrenador, el Panda o Eddie Reynoso? Queremos leer su opinión, ustedes saben más. A Lomachenko es un hecho que se le complican los mexicanos. Recordemos que el mexicano Orlando, el Siri Salido, le ganó al ucraniano en el 2014 en su segunda pelea del ucraniano. El Siri le ganó por decisión dividida y si nos ponemos a comparar al Siri y al Camarón, por mucho el Camarón es más fuerte que el Siri, pega más duro que el Siri. El Siri no pudo noquear a Lomachenko, pero el Camarón sí tiene el poder natural en esos puños para hacerlo. Camarón desde niño fue muy peleonero y siempre se daba tiros con gente mucho más grande que él. El Camarón es un peleador natural y no le tiene miedo a nadie. En lo personal, me gustaría ver pelear al Camarón Cepeda contra Lomachenko, si es que Loma no le tiene miedo a los mexicanos. Aunque parece que sí, parece que el Camarón Cepeda le trae a la memoria a Orlando, el Siri Salido, y le da escalofríos. El estilo mexicano, esa presión incesante, se le complica a Lomachenko y él lo sabe. Loma no tiene la fuerza para romper la quijada de burro del Camarón, que es otra característica enorme que tiene el Camarón. Otra característica natural es esa quijada. Hay que decir que el Camarón aguanta la pócima, aguanta mucho castigo, lo cual lo favorece bastante. Camarón destruye a sus enemigos gancho tras gancho a lo Pipino Cuevas. Cuando el Camarón pelea se le ve la cara de furia, se pone todo rojo, por eso le dicen el Camarón. Se transforma en un huracán rojo lleno de odio. El Camarón golpea con odio, no con técnica, y eso me encanta. Me encanta la pasión y el coraje con que el Camarón golpea a sus rivales. Es un peleador muy emocionante. Giovanni Cabrera este 6 de julio no le tiene que dar ningún problema a mi Camarón. Estoy seguro que el Camarón noqueará a Giovanni Cabrera. ¿Y saben por qué? Porque el tiempo de preparación que le dieron a Cabrera no le dieron nada, no es suficiente. Fue un error aceptar la pelea contra el Camarón Cepeda con tan solo 2 meses de preparación. La última pelea de Giovanni fue hace poco y la ganó bien. Le ganó a Ricardo Quiroz, un megabultazo que según su BoxRec está en el lugar 319 de la clasificación internacional de los pesos super ligeros. Un boxeador más pesado que Giovanni, pero con pobres cualidades boxísticas. No es el Camarón. Y esta pelea fue buena para Cabrera porque necesitaba recuperar autoestima, credibilidad y fans después de la derrota con el Pitbull Cruz. Pero esa estima recuperada lamentablemente la va a perder el 6 de julio. El Camarón Cepeda es mucho más boxeador para Giovanni y si no pudo con el Pitbull Cruz, no creo que pueda contra el mexicano Camarón Cepeda. Pero esta es mi opinión de fan y no importa en absoluto. Nosotros queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Fíjense que al principio yo dudaba mucho del Camarón Cepeda, lo confieso. Dudaba porque por lo general los boxeadores que trae el Golden Boy son boxeadores indisciplinados. A muchos de ellos les gusta la fiesta, les gustan las sustancias, las mujeres. Andy Ruiz, Ryan García son ejemplos de esos boxeadores indisciplinados, ex Golden Boy, pero el Camarón es diferente. El Camarón entrena a conciencia, es disciplinado, no toma, no fuma, es un gran ejemplo para la juventud y todo su trabajo lo hace como debe de ser, calladito. No anda de diva en las redes sociales ni anunciando sus movimientos y por lo general este tipo de boxeadores callados son los que terminan rompiendo madres. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les gustaría que Lomachenko respete su mandato
confrontatoria y enfrente al mexicano. Queremos leerlos a todos, por favor. Nos da mucho gusto que les esté gustando nuestro contenido, querida audiencia. Y muchas gracias también por participar en las encuestas de la pestaña comunidad. Y es que la verdad aún hay mucha noticia, hay mucha anécdota, cada día salen cosas nuevas en el mundo del boxeo y hay que estar al tiro. Por eso te pido que te suscribas a Richie Vlogs si aún no lo has hecho, que toques la campanita y que actives todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro con nuestro contenido. Subriel Matías, vamos a hablar un poco de Subriel Matías, un gran boxeador, pero que al parecer simplemente ya se civilizó. Parece que ya se echó a perder Subriel Matías. Sabemos poco después de su humillante derrota en casa ante el australiano Liam Paró. Subriel quiere la revancha, su entrenador Jay Panda Nayar quiere una pelea contra Isaac el Pitbull Cruz. El Panda cree que sería una de las mejores peleas y pues desesperado se le nota que está Subriel Matías después de este descalabrazo ante su propia gente. Por arrogante perdió realmente. Muchos dicen que Subriel Matías perdió ese combate por arrogante. ¿Podrá recuperar su antiguo nivel Subriel Matías? No lo sé. Lo que sí sé es que Subriel Matías ha sido desmitificado y necesita recuperar credibilidad, necesita recuperar fans. Perdió mucha fanaticada con este descalabro contra Liam Paró. Y la pelea contra el Pitbull Cruz estaría buena también para recuperar fans, para recuperar credibilidad, no lo niego, pero hay que ver aún qué es lo que pasa con el Pitbull Cruz. Hay que ver que el Pitbull se la rife contra el Rayo Valenzuela. Pitbull Cruz pelea contra el Rayo Valenzuela el 3 de agosto en la cartelera de Crawford contra Madribov, una super cartelera donde también peleará David Morrell, que ha subido a los semicompletos y hará su debut en semicompleto. Se enfrentará a Radivoje Kaladzic por el título vacante mundial WBA. Ojo, esto es una pelea por el título. Morrell debe de ganar porque de ser así, su destino sería pelear contra David Benavides, Bivol o Beterbiev. Y esas son peleas que todo mundo queremos ver. David Morrell, en mi opinión, le puede ganar a cualquiera de los tres mencionados. Es un superatleta muy joven con un récord amateur de 130 peleas ganadas. ¿Se imaginan? 130 peleas ganadas en amateur. Es algo que simplemente no se puede ignorar. Benavides le tiene miedo, le tiene pánico a David Morrell y el mismo David Morrell lo ha dicho sin empachos en sus redes sociales, como pueden ver. David Morrell contra Benavides es la pelea que los fans más ortodoxos del boxeo queremos ver. Los fans casuales quieren ver Benavides contra Canelo, pero los más ortodoxos exigimos ver la guerra de los Davides. David Morrell contra David Benavides. ¿Y qué creen? Pasando a otros asuntos, ¿quién cree que se le rajó también al Sugar Núñez? Sí, Anthony Cacace se le raja al Sugar Núñez y lo ignora. Sugar Núñez era el rival mandatorio del irlandés Anthony Cacace, pero se le frunció el asterisco al irlandés. Le sacó la vuelta al Sugar Núñez y en vez de pelear contra Sugar Núñez, se agarró a uno más facilito, al inglés Josh Warrington. Cacace estará en la cartelera de Anthony Joshua contra Dubois. Una cartelera floja, la verdad. Yo no la voy a ver porque la única razón para ver esta cartelera para mí era la pelea entre Eduardo Sugar Núñez contra Anthony Cacace, pero se le rajó el Cacace al mexicano. Y al igual que se le rajó también el inglés Joe Cordina, una lástima, ¿verdad? Por cierto, síganme en Twitter si aún no me siguen, porque compartimos muchas noticias y cotorreamos todo el día en Twitter, porque ese es mi trabajo, cotorrear, compartir y agradecerles la oportunidad de estar en sus hogares, agradecerles su apoyo. Gracias por sus super thanks y por sus super chats que tanto nos alivianan. Recuerden hacerse miembros del canal, hacemos en vivos exclusivos para los miembros, donde podemos platicar sin tantas limitaciones y sin censura. Richie, mi hermano, gracias por ayudarme para que yo pueda estar aquí con esta magnífica audiencia. Si este video les ha gustado, les ha parecido útil o entretenido, compártanlo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.